Son las personas más poderosas del mundo, son las personas más ricas del mundo, son las personas que controlan el monopolio mundial. Pasa todo esto ¿y qué? ¿Quién les va a decir algo? ¿Quién va a ser más poderoso? ¿Quién va a tener más dinero? ¿Quién va a tener más contactos? Te prestaste para esto durante muchos meses porque eras consciente de que estabas recibiendo mucho dinero, que te estaban pagando universidad, que te estaban pagando viajes. ¿Qué tan víctima eres si eras consciente de todo eso y estabas al tanto y aún así seguías recurriendo y una y otra vez? A mediados de mayo se publicó un documental llamado Jeffrey Epstein, Filthy Rich, o en español creo que le pusieron Cochinamente Rico. Básicamente el documental es cuenta parte de la historia de una de las personas más ricas y poderosas del mundo que terminó involucrada en un caso de red de prostitución y de pedofilia, donde hay muchos famosos, muchas personas importantes políticas involucradas en el caso, y cómo tiene una muerte bastante misteriosa que deja bastantes preguntas en el aire. También les voy a hablar, vamos a comentar sobre esta información que se filtró este fin de semana, para cuando estoy grabando el video, quizás hace varios días con respecto a cuando publique el video, o si descubren este video muchos días después, información que se filtró el último fin de semana de mayo, 30 y 31 de mayo, que filtró Anonymous, una lista de ricos y famosos involucrados en este tema. Y por supuesto espero que puedan llegar hasta el final del video, porque otra de las cosas que quiero hablar es, y leer sus comentarios por supuesto con respecto a este tema, es esa doble moral que hay con respecto a la pedofilia, de cuando está una persona mayor de edad, de muchos años, con una persona menor de edad, pero cuando es ilegal o cuando es incorrecto y cuando es correcto, cuando el dinero sí permite que sea algo bueno. Es un tema bastante complicado que voy a estar hablando más adelante y que me gustaría que comenten sus opiniones respecto a eso. Así que bueno, ya no los voy a marear más, vamos a empezar con la discusión de esto. There was something happening here that was bigger than just Jeffrey Epstein. He was stunningly rich. He had a $20 million house, his own private island in the Caribbean. It has a nickname, the Pedophile Island. Para tener una idea de quién es o quién fue Jeffrey Epstein, ya que él falleció el año pasado, como estaremos hablando más adelante en el video, él fue un empresario neoyorquino, conocido por ser inversionista, por ser, por supuesto, un multimillonario, una de las personas más poderosas e influyentes mientras estuvo vivo dentro del círculo de los ricos. Era alguien que tenía mucha influencia dentro de la política, dentro del mundo social. También trabajó como profesor, como parte de lo que se puede ver en el documental. Digamos que era una persona que tenía muchos más atributos que por los cuales se le conoce ahora, que simplemente ser un violador. Y a raíz de lo que ha salido en estos días en Twitter, ser básicamente el dueño de una red de prostitución de pedofilia. En el transcurso de la serie, una de las cosas que podemos ver es cuando empieza realmente este asunto de las violaciones, este asunto de la posible trata de personas antes del año 1994. La mayoría de 13, 14, 16 años, todas las víctimas lo que comentan es que el método que él tenía era a través de siempre de una persona, de una mujer, alguien que estuviese trabajando en un colegio, en alguna academia, alguien que conociesen en la calle, y lo que hacen es ofrecerles a este grupo o a las niñas que iban consiguiendo que les gustaban, ofrecerles masajes a un hombre millonario, a una persona importante. Mira, simple y llanamente le tienes que ir a esta casa, le vas a ir a hacer un masaje y listo, por eso te vamos a pagar. Es una persona muy influyente, es una persona muy importante, por lo que todas terminaban aceptando, porque hay un patrón entre todas sus víctimas. Todas eran niñas de hogares rotos, niñas de bajos recursos, niñas que en su momento tenían muchos problemas, y adolescencia, cuando todos estamos pasando por ciertas etapas, digamos que es más fácil el hecho de poder manipularte para caer en ciertas cosas.
El asunto empieza que cuando llevaban a estas niñas a hacerle masajes, cosa que me parece curioso es que todas tenían por alguna razón como una meta o algo por el estilo de querer ser masajistas o de trabajar dando masajes profesionalmente o en esa área de la estética. Pero lo que todas relatan, lo que todas cuentan, es que una vez que ellas estaban haciéndole los masajes, las obligaban a desnudarse. Imagínense la sensación de un adolescente de 14, 15, 16 años ir a hacer este tipo de cosas, pero que además venga un hombre de 40, 50 años a estar de vestido frente tuyo, a voltearse mientras le estás haciendo el masaje y a decirte tienes que desvestirte y tienes que hacerlo, simplemente porque te voy a pagar y para poder pagarte necesito que cumplas con esto que te estoy pidiendo. Y se repite ese mismo patrón durante todas sus víctimas. Muchas cuentan, que esto también lo quiero comentar más adelante, que todas ellas le ayudaban a Jeffrey a conseguir más niñas. Varias de las que salen en el documental comentan que en total, en los años que estuvieron prestándole estos servicios a Epstein, llevaron 30, 40, hasta 60 niñas a prestarle este mismo servicio. Te pago $200 a cambio de que me des un masaje desnudo, y esos masajes posteriormente se convertían en otras acciones. Una de las cosas que llama mucho la atención de Jeffrey es de dónde saca realmente él su fortuna. Él era un hombre realmente bastante inteligente, independientemente de su mente cochina. Era un hombre bastante inteligente, es un hombre que se saltó grados, es un hombre que logró dar clases sin tener un título universitario, es un hombre que se las ingenió para moverse dentro del círculo de ricos, porque otra de las cosas que comentan es que él no es rico de cuna o no pertenecía a un apellido de familia millonaria o no venía de un círculo de gente adinerada. Él es una persona, digamos, como nosotros, comunes y corrientes, que empezó desde abajo y con esa mente, digamos, macabra que tenía, logró ingeniárselas para llegar a este círculo de gente adinerada y posteriormente para convertirse en un multimillonario. Pero existen muchas dudas realmente de dónde viene esa fortuna, porque siendo profesor, posteriormente conoce a las personas con las que iba a trabajar como inversor en Wall Street y en otras empresas en las que trabajó. Se empezó a apoyar con estas personas ricas. De hecho, una de estas personas ricas, no recuerdo su nombre, en el documental comenta que lo que rompe la relación entre ellos dos es que se dio cuenta que Jeffrey le había robado más de $40 millones, porque él tenía esa facilidad de hacer que los millonarios confiaran en él para cuidarle su dinero como inversor o como financiero. Yo te cuido tu dinero, yo me encargo de tus finanzas, y así es que él iba haciendo estos contactos, y se dice que así fue que hizo parte de su fortuna, robándole a los millonarios lo que les podía sacar más su salario. Pero de ese trabajo a convertirse en un multimillonario, en una de las personas más ricas del mundo, es donde realmente está esa duda, y es donde, con lo que ha pasado en el transcurso de esta semana, es que se ha empezado a entender un poco realmente de dónde viene este poder. Por ejemplo, ¿quiénes estaban en su círculo de amigos? Una de las personas más cercanas a él, de las que podemos conseguir, acá tengo, incluso descargué las fotos en mi computadora, Bill Clinton. Igualmente Donald Trump, ya para esos años, ya para los 1994, bueno, estas familias siempre han sido ricas. A diferencia de Einstein, los Trump y los Clinton son familias ricas de cuna. Es una riqueza que viene desde hace muchísimas generaciones. Ya para esos años, para los 1900, cuando él se codeaba con toda esta gente, ya él tenía cierta cantidad de fortuna, ya tenía ese poder sobre los millonarios, y logró hacer muy buena amistad con Donald Trump, que para ese entonces ya se estaba empezando a convertir en el dueño de Nueva York, de Manhattan, por así decirlo. Por si no saben parte de la historia de Donald Trump, de cierta manera él es el responsable por haber reinventado Nueva York, por haber reconstruido, por estos rascacielos, por darle este nuevo aire a lo que es Nueva York. El padre de Donald Trump, y Trump, quien es ahora presidente de Estados Unidos, es el responsable de esto, y de ahí nace también su poder de convertirse en esta persona tan poderosa que básicamente pudo construir o reconstruir una ciudad que no era tan lo que es hoy en día. Y los Clinton, por supuesto, son personas que siempre han estado relacionadas en el mundo de los banqueros, filantrópicos, todo ese círculo que al final del día, cuando empiezas a leer las descripciones de los millonarios,
todos de cierta forma pertenecen a un círculo, a todos se les dan los mismos títulos, todos se codean entre ellos mismos, ¿sabes? Es un círculo bastante cerrado y gracias a este tipo de personas millonarias con las que se juntaba, su círculo empieza a crecer y empieza a rodearse de más celebridades. Una lista de celebridades bastante amplia que es la que descubrimos en estos días en Twitter del el círculo que se rodeaba con él. Otros aspectos de Epstein es que él tenía muchísimas propiedades. En Nueva York, en París, en Miami, tenía su propia isla privada, que es una isla bastante polémica. Es un hombre que gastaba muchísimo dinero en propiedades. Uno de sus empleados que trabajaba en la isla privada de Epstein comentó que él llegó a ver, por supuesto, de primera mano muchas de las celebridades, muchos de los famosos que iban a la isla privada. La mayoría de ellos comenta que eso era simplemente visitas, eran simplemente reuniones, era simplemente algo de diversión. Muchos decían que, incluso hay muchos que lo niegan. Hay fotos de ellos, por ejemplo el príncipe Andrés de la realeza inglesa. Hay una foto de él en la isla y él dice que él no se acuerda, que él no tiene absolutamente nada de que eso se borró de su mente. Cuando este empleado que les comento, él dice que esa persona a la que vio era el príncipe Andrés y reconoce incluso a la muchacha que estaba con él, una muchacha que tenía, si mal no recuerdo, ella dice que tenía 17 años en ese entonces y estaba desnuda, solamente tenía la parte de abajo y por supuesto él haciéndole todo lo que le pudiera hacer. Y el empleado, bueno, comenta también que vio muchísimas otras cosas. Es uno de los pocos que, digamos, se atrevió a hablar de todo lo que vio, porque estamos claros que cuando te involucras en un escándalo de una de las personas más poderosas del mundo, no todos están dispuestos a hablar, porque digamos que es algo que se rodea de muchas muertes misteriosas y casos de desapariciones raros, ¿sabes? No todos estuvieron dispuestos a conversar, ni de la parte legal ni de la parte de empleados, pero los pocos que hablaron dan información muy importante. Claro, es la información o es el testimonio de estas personas que fueron empleados o de estas acusadas, que incluso muchos medios de comunicación se atrevieron a llamarlas en televisión internacional unas prostitutas, versus la opinión o el testimonio o lo que dicen este grupo de personas, este círculo de personas que básicamente dominan el mundo. Hacia el año 2006, cuando ya se tenía más información, que se logra, o 2008 si no me equivoco, como les digo, no tengo el internet realmente para hacer caso del seguimiento, y curiosamente en Wikipedia, que es donde estuve buscando la información para corroborar ciertas cosas, hay mucha información que no está, y de eso les voy a hablar más adelante sobre respecto a toda esta conspiración que se está dando a conocer, pero realmente no hay muchas fechas, no hay mucha información sobre la primera parte de su caso. ¿Qué pasa con respecto a la primera parte de su caso? Cuando se le logra dar, los policías de Palm Beach logran darle forma al caso para poder empezar para proceder con la demanda, para poder revisar la casa y toda la cuestión. Llegan a la casa y se dan cuenta que los ordenadores no están, que se habían llevado todas las computadoras y que hay muchas cosas que se habían llevado de la mansión del estado de Florida, que es donde él pasaba mayor tiempo y donde se reportaron la mayor cantidad de demandas hacia Epstein. Una vez que pasa esto, la policía, que pensaba que la investigación que estaban haciendo era en secreto, se dan cuenta que realmente la investigación no estaba en secreto y que esta persona realmente no era un hombre simple y llanamente millonario como cualquier otro artista, como cualquier otra persona del medio de Hollywood, sino que era una persona que además tenía poder. Es una persona que además tenía contactos y que de alguna manera una investigación que estaban llevando de manera privada se filtró hacia él, y una vez que se emite la orden, alguien le avisa: mira, te están investigando, te van a ir a allanar la casa en la mansión en Miami. Mientras se le da vida, mientras se empieza a formar el caso, uno de los comisarios cuenta que mientras ellos le daban forma al caso para poder llevarlo a juicio y determinar cuál iba a ser la sentencia, un día les avisan: mire, ya el caso está listo, ya la sentencia está, cerramos el caso. ¿Qué pasó aquí?
¿sabes? Si todavía no hemos terminado de formalizar cuál va a ser la demanda, bajo cuáles delitos lo queremos llevar a juicio, ¿cómo me llamas para decirme que ya el caso está listo? ¿Cómo los defensores lograron un acuerdo si los demandantes todavía estaban dándole forma al caso? Por supuesto que los policías no pararon ahí, siguieron investigando y se dan cuenta que había más manos involucradas y que esta persona era más influyente y más poderosa de lo que se creía. Ahora, ¿cuál fue el acuerdo al que se llegó? A él, a Epstein, le dieron 18 meses de sentencia y posteriormente él iba... Eso por delito de violación, pero a él no le imputaron como violación, lo imputaron por prostitución, porque se arregló el caso para poner a todas las acusantes, como eran recurrentes, que de eso también les quiero comentar algo más adelante, como eran recurrentes, se logró arreglar de que no era él realmente el culpable, sino que él contrató sus servicios, ellas eran unas prostitutas, no estaba consciente de la edad de todas estas niñas, que en sus testimonios 5 o 6 niñas, cuando realmente eran cientos de niñas las que habían pasado por su mansión, tanto en Nueva York como en Florida. Y como uno de los policías no decidió quedarse, uno de los demandantes no decidió quedarse simple y llanamente con eso hasta ahí, porque le pareció todo muy sospechoso, lo empezó a seguir y se dio cuenta que, y de hecho Epstein lo dice públicamente, cuando él tenía que estar preso, a él le dieron libertades. Él podía salir 6 días a la semana durante 12 horas. Cuando él tenía que estar realmente en prisión, él tenía permiso de salir 6 días a la semana para poder hacer sus negocios, para poder llevar su empresa, como esta persona súper importante que habían apresado, y no solamente 4 o 5 horas para que resuelvas y te regresas, 12 horas tenía él de permiso para salir. Por supuesto, más adelante, a medida que avanza el caso y que con el paso de los años sale más información, se dan cuenta que el trabajo que en realidad él tenía que ir a hacer era en seguir con esta red de prostitución infantil que manejaba. Él tenía que salir con una persona, con un policía encargado de custodiarlo. En el documental nos muestran que lograron conseguir las papeletas, el recibo de pago de cuánto cobró este custodio que tenía que estar detrás de él, y muestra que en total fueron $128,000 lo que ganó esta persona por vigilar, por custodiar que Epstein cumpliera con sus horas, solamente fuera a trabajar, solamente estuviera en los sitios permitidos. Pero al principio, cuando sucede toda esta manera sucia en la que le dan resolución al caso, esa parte realmente no se sabía, y es uno de los policías que lo empieza a perseguir que se da cuenta y dice: mira, ya este tipo no está cumpliendo sentencia, este tipo está saliendo, este tipo hace lo que le da la gana. ¿Dónde está la sentencia? ¿De qué 18 meses me estás hablando? Si él ha seguido con su vida como si nada. Y en una de esas veces que lo persigue, él le toma unas fotografías para demostrar: mira, aquí hay algo raro, aquí está, el tipo está en la calle. Y posteriormente, obviamente, cuando esa información sale, la prensa empieza a seguirlo y se dan cuenta de que este tipo realmente, la acusación por la que le hicieron fue nada, porque él seguía haciendo lo que le daba la gana y estaba usando su poder para seguir con su vida cotidiana. Hacia el 2015 o 16, cuando llega el movimiento del Me Too, que es cuando estas celebridades y todas estas personalidades de peso dentro de la industria del entretenimiento empiezan a denunciar a comediantes, a productores, a directores, a dueños de grandes cadenas, de cómo la habían abusado de ellas, cómo se habían aprovechado de cuando estaban más jóvenes para poder llevarlas al mundo del entretenimiento. Se busca la manera de volver a reabrir el caso, porque una vez que se cierra la primera demanda y se le da la sentencia, no quedó ahí, sino que siguieron apareciendo más personas demandando lo que les habían hecho. Con toda esa información que habían recopilado,
más la extraña manera en la que se cerró el caso la primera vez, reabren el caso cuando se da este movimiento Me Too 2015-2016 y empieza a salir más información, empieza a salir más testimonios. Por supuesto, ya para estos años tenemos más el boom de las redes sociales que hacia esa época del 2008-2009, cuando las redes sociales realmente no eran lo que son hoy. Dependíamos en aquel entonces completamente de los medios de comunicación y para esta segunda demanda ya tenemos toda esta información que se empieza a salir en todas las redes sociales. Algo curioso que comentan los abogados defensores es que una de las técnicas que utilizaron no era simple y llanamente defenderlo, ver cómo lo podían defender a él, sino que empezaron a acosar a las demandantes, a las víctimas, y empezaron a acosar a los abogados acusantes, a los defensores de las víctimas y a la policía, porque la manera en la que quería llevar el caso el abogado principal, fueron 8 abogados en total que ayudaron a Epstein, la manera en la que querían llevar el caso era involucrar a estas personas que lo estaban demandando en qué hacían ellos diariamente, qué cosas sucias tenían, qué mañas tenían, a dónde iban, con quién hablaban, para de esta manera armar un caso alrededor de lo que estas personas hacían, cómo esa mentalidad de lo que estas personas hacían, Epstein realmente no había sido ese violador, ese monstruo que estaban vendiendo, sino que de alguna u otra forma simple y llanamente había sido una persona que contrató los servicios de unas prostitutas, como las llamaron en televisión internacional. Una de las partes sucias que hubo en el primer caso es que el fiscal que se tuvo que encargar de ese caso, él sale de su puesto para que entre otro, y al tiempo de que ese fiscal sale en la presidencia de Trump, ese fiscal que había salido aspira a un nuevo cargo más importante, un cargo nacional en Estados Unidos, y gana el puesto, por supuesto respaldado por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y con toda esa información que sale de ese entonces, más lo que está saliendo ahora, es que se empiezan a atar ciertos cabos de esta red de prostitución, de trata y de todo este mundo oscuro que ha empezado a surgir, o no ha empezado a surgir, de cierta manera ya se sabía, pero como les digo, ahora con el boom de las redes sociales y que tenemos más acceso a la información, la gente está sabiendo qué fue lo que pasó, cómo pasó y quiénes son las personas involucradas. Antes de que se finiquitara la sentencia, que le dictaran cuál iba a ser la decisión final del juez para finalmente apresarlo, porque determinaron que realmente si era un pedófilo, si manejaba una red de prostitución, si tenía este fetiche por niñas menores de edad. Los abogados, una de las cosas que intentaron hacer, llegaron a ofrecer incluso hasta $500 millones de fianza para poder dejarlo en libertad. Es decir, no estamos hablando de estas fianzas que pagan a algunos millonarios, 5 millones, 10 millones, 1 millón, no, aquí estamos hablando que llegaron a ofrecer de entre 100 a 500 millones de dólares para que lo dejaran libre. Vean la magnitud del poder y de lo que estaba dispuesto este hombre a entregar, o el dinero que podía conseguir, por supuesto con sus contactos, para que lo dejaran libre. Obviamente nada de eso le funcionó. Estamos en otra época y finalmente el año pasado, en el 2019, le dictan sentencias de 40 a 45 años. Para ese entonces él tenía 66 años. Eso era básicamente una cadena perpetua para él. Lo apresan y al poco tiempo en esta oportunidad, sin todas esas libertades que había tenido al principio, hubo un día que él tenía que ir a su chequeo psicológico. Es uno de los requisitos, explican que es uno de los requisitos que tienen que cumplir los reclusos. Él regresa a su celda y él tenía, estamos hablando de una cárcel supuestamente para ese entonces, antes del escándalo, una cárcel de máxima seguridad donde incluso personalidades o traficantes mayores como el Chapo Guzmán estaban en esa prisión de máxima seguridad. A él le correspondió también quedarse ahí, y había una persona que tenía que custodiarlo cada media hora. En una de esas custodias, de esas veces que lo fueron a chequear, Epstein estaba muerto en su celda, se había suicidado. ¿Cómo se suicida alguien que viene saliendo de un chequeo psicológico y que supuestamente tiene
que ser supervisado cada media hora. Empieza esa parte a salir todas esas cuestiones turbias de todo lo que ya se sabía, más esa muerte sospechosa, y que además uno de los acuerdos que lograron es que las cómplices de Epstein, todas las mujeres que lo ayudaron a conseguir a cada una de estas niñas, quedaron sin sentencia. El único que recibió la sentencia fue él. Todas las demás quedaron libres. Y otra curiosidad que molestó a muchísimas personas, e incluso a las mismas víctimas, es que nunca se mencionaron los otros nombres de las personas involucradas, a pesar de que ellas habían dicho que las prestaban a amigos de Epstein, que las hacían viajar por diferentes partes del mundo. Nunca, esa parte del caso nunca se trató. Siempre se trató únicamente la parte de que Epstein fue el que las violó cuando tenían 14 o 15 años, era el que las pagaba y era el que les pedía que trajeran otras niñas a cambio de darles más dinero. Posterior a su muerte, los investigadores se dan cuenta que unas horas antes de su muerte, en el día, él murió en la noche, en el día él se había reunido con sus abogados y había movido su fortuna líquida, lo que tenía en el banco, que eran 528 millones de dólares, los movió a las Islas Vírgenes, que es donde él tenía su propio islote privado. Algo que por supuesto desconcertó mucho, porque ¿cómo haces para mover 528 millones de dólares tan fácilmente en cuestión de horas del cúmulo de todas tus cuentas a un fideicomiso de una isla donde tú tienes además una isla privada? De aquí, de toda esa conspiración rara o de todos esos sucesos raros, es que empieza toda esta conspiración. ¿Realmente murió? Porque algo que hay que tener en cuenta es que las personas, las cómplices que lo ayudaron a él a conseguir todas estas niñas, quedaron en libertad. Y casualmente, en la noche, después de que en la mañana te reuniste con tus abogados, mueves toda tu fortuna, donde tienes toda la infraestructura y todo lo necesario, donde no cualquiera tiene acceso a poder ir hasta allá, y casualmente se mueve tu dinero para allá. Hay fotos del cuerpo de Epstein, se filtró una foto de la autopsia y la prensa en su momento sacó las fotos de cuando lo estaban bajando cuando lo estaban llevando a la ambulancia, que sale con la mascarilla, se nota que es él. Pero cuando eres una de las personas más ricas del mundo y cuando puedes mover dinero con tanta facilidad, muy fácilmente eso puede haber sido un muñeco. Muy fácil, como ya se sabe, el nivel de manipulación que tenía con esta red, muy fácilmente todo puede haber sido planificado para que esas fotos que se iban a filtrar del supuesto cuerpo de Epstein muerto ya estuviese planificado, y el poder irse a su isla privada o irse a cualquier parte del mundo, modificarse el rostro o quedarse simple y llanamente escondido en su mansión y teniendo 500 millones de dólares en tu cuenta, en una cuenta que se movió hacia una isla y que posiblemente haya quedado bajo la supervisión de estas personas, de su esposa, que no recibió sentencia. ¿Qué tan cierta puede ser la muerte de esta persona tan turbia y con tanto poder? Ahí en las fotos que se publicaron de la celda donde se suicidó, hay supuestamente cómo se colgó con una sábana, cómo quedó la celda, cómo quedó todo roto, y de hecho están las fotografías forenses de cómo le quedó el cuello. Esta es una de las pocas cosas que están en Wikipedia y de lo poco que se puede conseguir lo poco que cuentan en el documental. Pero luego de que se diera esta resolución de que se había suicidado, al hermano si no me equivoco, al hermano de Epstein no le cuadró nada el asunto y mandó a hacer una investigación privada a un forense privado para que volviera a exhumar el cuerpo. En el documental el señor explica que la manera en la que él tenía esta zona fracturada de acá estaba dividida en 3 partes. Si él se suicidó con una soga en el cuello, con una sábana, que además estabas en una celda, ¿cómo te fracturas esta zona de acá y cómo haces, segundo, para colgarte de una cama y para que te quede esa marca tan profunda en el cuello
y el desastre tan grande que había en el cuarto solamente para suicidarte. Ahora, digamos que puede que sí lo mataron, que realmente este loco realmente no está vivo, sino que realmente se suicidó. Ahí es donde entra la segunda parte o esta segunda teoría de la conspirativa. Realmente la primera es que, como ya les dije, que realmente no murió. La segunda es que lo mandaron a matar. ¿Por qué? Porque para ese entonces todas las personas involucradas tenían miedo de que él diera información. Y ahora, en el 2020, cuando empieza a salir toda esta cantidad de información filtrada, la gente, ya sabemos quién estaban en su círculo de amigos, y la gente se empieza a dividir. ¿Quién lo mandó a matar? En caso de que alguien lo haya mandado a matar y no se haya suicidado, hay un grupo que dice que fue Trump que lo mandó a matar porque hay una vinculación muy fuerte entre ellos dos, o fue Bill Clinton con Hillary Clinton, o alguno de ellos dos, Clinton como individuos, lo mandó a matar porque también estaban muy estrechamente relacionados. Ahora, tampoco es muy secreto que digamos que los Clinton con Trump eran sumamente amigos. Lo que pasa es que hay mucha gente que viene a seguir a Trump o viene a conocer primero lo que te está vendiendo la prensa de él, y lo conocen a partir de su presidencia y de que es este tipo súper loco, supremacista blanco, súper, ¿sabes? Pero antes del Trump presidente, él era una de las personas más, no sé si queridas dentro de la industria del entretenimiento, pero las celebridades morían con estar con él. El reality The Apprentice, El Aprendiz, tenía uno de los ratings más altos de la historia de todo ese tipo de reality shows. Es un concepto único de reality show, y todas las celebridades y todo el mundo de empresarios morían por involucrarse con Trump, porque independientemente de sus ideales, de lo que él piensa, de lo que él diga, es un hombre muy inteligente, así como Einstein, a pesar de sus fetiches raros, era un hombre sumamente inteligente. Lo mismo con Trump, era un hombre sumamente poderoso, era un hombre que movía todo el círculo social de multimillonarios a su antojo, y los Clinton obviamente estaban relacionados con la familia Trump, y eran sumamente amigos y se la pasaban en fiestas, y siempre fueron parte de este grupo de amigos millonarios que todos nos queremos y todos nos juntamos. Y cuando pasa la elección 2015-2016, somos enemigos, nos odiamos, eres lo peor, hay muchos videos en Twitter, fragmentos de cómo se tiran puntas, cómo se tiran indirectas entre ellos dos, que si lo ves superficialmente, bueno, él le dijo esto, le dijo aquello y ya. Pero ahora, con toda esta información que está saliendo, es demasiado notorio lo mucho que se conocían y lo mucho que saben uno del otro. Vamos a estar claro que Hillary Clinton, que la quieren pintar como esta figura súper... Todos los políticos son rancios, de todos los países, del partido que sean, todos los políticos son rancios, y a Hillary, nada más por el hecho de ser mujer, no queda exenta de lo que ya se ha descubierto, que realmente la tipa es involucrada en todo este mundo sucio, todo este mundo oscuro que involucra a esta red de gente poderosa. Y están esas dos teorías planteadas también, de que en caso de que sí haya muerto, ¿quién lo mandó a matar? ¿Qué figura con tanto poder que estaba relacionado con él tuvo el acceso, la posibilidad, el dinero, los contactos para que lo mataran dentro de la cárcel y arreglar todo este juego mediático para que quedara como que él se suicidó? Es un mundo muy oscuro, es un mundo realmente que es información que se sabe, es información que está al alcance de nosotros, pero ¿y qué? ¿Me explico? Son las personas más poderosas del mundo, son las personas más ricas del mundo, son las personas que controlan el monopolio mundial y que tienen el respaldo de cualquier cantidad de organizaciones que pelean, que su juego es básicamente dominar el mundo. Pasa todo esto, ¿y qué? ¿Quién les va a decir algo? ¿Quién realmente? Porque ok, cayó Einstein, han caído cualquier cantidad de productores y de personas relacionadas con esto, pero no son ellos nada más. Hay un grupo enorme de multimillonarios y de millonarios y de personalidades metidos en este chanchullo, que ¿quién les va a decir algo? O sea, ¿quién va a hacer
más poderoso, quién va a tener más dinero, quién va a tener más contactos para venir a decir, ellos son los culpables, ellos sí hicieron esto, te vas preso. ¿Quién puede hacer eso cuando son ellos los que controlan, los que manejan, los que tienen el poder, los que se tiran públicamente puntas entre ellos? ¿Y quién les va a decir algo cuando, como les digo, ellos son los que manejan todo el monopolio mundial? Hay gente que no cree en estas teorías de conspiración, pero este fin de semana sale a la luz, después de 4 años, aparece esta red de hackers llamados Anonymous y publican la famosa lista negra o el libro negro de los contactos de Epstein. No sale solamente esta información, sale muchísima más información, pero obviamente es la parte más choqueante de esta información que está saliendo, porque en la lista esta es una lista de personalidades involucradas en esta red de prostitución, de pedofilia, que hasta el momento lo que se sabía, la información que se había publicado formalmente era que el único involucrado era Epstein. Es la versión de él versus la versión de los que lo estaban acusando, que realmente nunca salieron más nombres, y ahora sale esta lista de todas las personas involucradas en estas fiestas privadas en Florida, en la isla privada, en Nueva York, en Francia, de las celebridades que incluso hasta en África, de celebridades que iban o que se movían de manera privada con Epstein para estas fiestas que ya se saben que eran fiestas sexuales, donde todas las niñas que estaban ahí eran personas menores de edad. En la lista hay nombres, por supuesto, realmente la gran mayoría de la familia Trump está en esta lista. Está en la familia Clinton, hay celebridades. Una de las cosas que más impactó es que celebridades como Naomi Campbell estuvieran en esa lista. Ella que siempre ha sido tan limpia, Ahora, no, como realmente al momento que estoy grabando este video no se ha publicado toda la información, no se sabe si los nombres que están en esta lista son nombres de los que eran tanto invitados como personas que contrataban los servicios de Epstein, o eran todos los que están en esa lista, personas que contrataban los servicios de Epstein para acostarse, tener relaciones con este grupo de menores de edad en estas sectas que muchos consideran sectas satánicas, de rituales, de adoración y de toda esta cantidad de información que recién está empezando a salir luego de 4 años de que este grupo de hackers estuviera escondido. Hay muchísimas otras personalidades que salen. Obama, incluso, que lo tienen como un dios, como un sol, es otro corrupto igual de sucio, con fetiches raros, igual que todos los que están en el círculo de políticos, personalidades, muy pocas de Latinoamérica, pero están saliendo personalidades en esa lista de Latinoamérica. Kevin Spacey, Chris Tucker, el príncipe Andrés de la Casa Real, que no es primera vez que él se ve involucrado tan de cerca en este caso, y que la Casa Real, por supuesto, el comunicado que publicaron la primera vez y que han seguido publicando posteriormente cuando han hecho rueda de prensa al respecto, nosotros, la Casa Real, validamos que el príncipe Andrés no tuvo nada que ver en esto. Punto. Y como lo decimos nosotros, es lo que es. El bombardeo de información es demasiada, y realmente en los últimos 3 días lo que he hecho es estar pegado de la computadora y del teléfono, porque es muchísimo. Y a la vez que es impactante, dices, ¿y ahora qué? Salió toda esta información, se sabe que tal persona está involucrada, ¿y qué hacemos nosotros? Si ellos son los que dominan el mundo, nosotros podemos regar la información, se puede difundir, ¿y ahora qué? ¿Nos vamos a quedar pegados en esto? No nos podemos quedar pegados en esto, porque tenemos que salir a trabajar, tenemos que seguir generando contenido, tenemos que seguir con nuestras vidas. Así que, ¿quién realmente puede hacer algo en contra de estas personas en caso de que todo se confirme que sea verdad? Si ellos realmente son los que tienen esta potestad de decidir quién sí, quién no, quién es malo, quién es bueno. Y una de las cosas que está molestando a la gente es que Twitter está borrando información de todo lo que se está publicando, de todos los tweets que hay gente compilando información para publicarla. Twitter está borrando información, está borrando tweets. Yo dije, no,
que van a estar borrando, si es Twitter, en Twitter tú ves cualquier cantidad de pornografía, cualquier cantidad de que van a hacer ellos borrando cierta información. Yo había guardado una cantidad de tweets, los tenía marcados para otro video que quiero hacer a medida que salga más información y para tener también como referencia para armar el contenido. Y efectivamente hay muchos de los tweets que los borraron. Ahora, con respecto a lo que les había mencionado al principio de los que le quería hablar más adelante, con respecto a las acusaciones y este asunto de la edad, es esa doble moral que hay con respecto a este asunto. ¿Por qué doble moral? Y ojo, que no me estoy poniendo ni a favor de Epstein, ni victimizar más a las víctimas, ni culparlas tampoco de lo que pasó. Pero muchas de las víctimas eran recurrentes. Hay algunas que solamente lo hicieron una vez y se desaparecieron, pero la mayoría de las que salen en el documental eran recurrentes. Ellas iban a casa de este hombre en busca de dinero, sabiendo que lo que estaban haciendo realmente no era correcto, no les gustaba, estaban en contra de esto, pero lo seguían haciendo. Seguían yendo una y otra vez. Hay algunas que pasaron durante muchos años en esto y se prestaron a que él les pagara viajes, les pagara este estilo de vida, les pagara lo que le pagara por conseguir nuevos clientes. A muchas les pagó universidad, les pagó dónde vivir. Entonces, es lo que me refiero a esa doble moral. Y hacia Epstein, sacándolo de todo este caso de pedofilia, si realmente era una persona mala, claramente involucrada en toda esta red de prostitución, claramente es una persona sucia. Pero si estás tomando a unas niñas de bajos recursos, con problemas en sus casas, que no tienen dónde dormir, que no tienen qué comer, y le estás ofreciendo dinero a cambio de que te hagan X cosas, ok, lo hiciste una vez. Hay quienes demandaron a la primera vez, pero hay quienes no demandaron. Hay quienes lo siguieron haciendo una y otra vez. Hay quienes siguieron recurriendo. Entonces, ¿qué tan víctima eres si realmente ibas una y otra vez sabiendo que lo que estabas haciendo estaba mal, sabiendo que lo que estabas haciendo no era correcto, que no te gustaba, que no querías hacerlo, pero sentías presión por hacerlo, cuando muchas de ellas dijeron que después de la primera o la segunda vez simplemente se desaparecieron? Entonces, ¿qué tan víctima eres si realmente te prestaste para esto durante muchos meses porque eras consciente de que estabas recibiendo mucho dinero, de que te estaban dando un sitio para vivir, que te estaban pagando universidad, que te estaban pagando viajes? ¿Qué tan víctima eres si eras consciente de todo eso y estabas al tanto y aún así seguías recurriendo y una y otra vez? Y Epstein, ¿qué tan malo eres? Fuera, sacándolo de todo el contexto de la sadiquez, ¿realmente eres esta persona descabellada? ¿Realmente eres una persona mala? Si lo único que querías fuera complacer tus fetiches sexuales, ayudar a este grupo de niñas, pagarles, porque vamos a estar claros que eso no te lo hace cualquiera. Y repito, no quiero defenderlo, pero es una situación muy compleja, porque si hablamos de prostitución, cuando tú contratas a una prostituta, tú le pagas por su servicio y listo, y te puedes ir. Y cuando te vuelvan a necesitar, vuelves a mí, te pago tu servicio, listo, y no nos vimos más nunca. Pero este caso es que él agarraba a estas niñas y las mantenía, les ofrecía buena vida, les ofrecía mucho dinero, ¿sabes? No digamos era una figura paterna, pero él las ayudaba, no simplemente las obligaba a hacer algo y ya. Y en los mismos testimonios, muchas de las víctimas dicen que en un principio no era tener relaciones sexuales, era simple y llanamente masajearnos, estando ambos desnudos, te doy tus $200 y listo, nos vemos la próxima vez, $200 más sin que pasara nada más. Hay quienes sí, por supuesto, a quienes sí violaron, por supuesto que eso sí es un delito, sí es culpable, sí es reprochable, pero si seguías yendo una y otra vez, sabiendo que incluso estaba malo, que no querías hacerlo, no es lo complejo, es lo difícil que hay realmente en el caso, y es lo que crea estas polémicas tan grandes de esta relación entre víctima y victimario. ¿Qué tan culpable eres y qué tan víctima eres? Si realmente en el fondo es una ayuda mutua. En este caso, hablando de este caso, era cierta ayuda mutua. Otra cosa, habían muchísimas dentro de los testimonios, hay muchas que dijeron que los ayudaron a conseguir 40, 50, 60 niñas
más adicionales. ¿Dónde están todas esas otras niñas? Porque supongamos, vamos a ponernos un número. En total, las personas que lo demandaron fueron 100 mujeres que lo demandaron. Pero si de esas 100 mujeres, 50 dijeron que lo ayudaron a conseguir 10, 20, 30 y una que dijo que lo había ayudado a conseguir hasta unas 60 niñas más para este mismo negocio, de que por su servicio más cada niña que le trajeran iban a conseguirle, le iban a pagar $200 más, ¿dónde están esas niñas? ¿Están escondidas o realmente en el fondo entendieron que les convenía prestarse para este juego de, vamos a estar claros, esto lo hemos oído muchas veces, el famoso Sugar Daddy, el famoso, el benefactor millonario que ayuda a la persona pobre, en especial a los países tercermundistas, en Sudamérica, África. Esto no es algo ajeno. La persona que va y hago lo que tenga que hacer con una persona millonaria a cambio de dinero, a cambio de estatus, y bueno, pasó lo que pasó y listo. Igual te quedaste con el dinero, igual sigues adelante con tu vida. ¿Dónde están todas esas otras niñas que también se vieron involucradas en este caso? Por supuesto, hay algunas que de seguro nunca van a querer aparecer, nunca van a querer contar su versión, pero es esa línea tan estrecha entre, ok, violaste, abusaste y todo lo que quieras, pero había una cierta reciprocidad en ese, para seguir recurrentemente, y vamos a estar claros, había una conciencia de que estoy haciendo lo que no me gusta, estoy haciendo una cochinada, no me gusta este viejo, pero esto me da plata, tengo que seguir haciéndolo. Y esa cultura en Latinoamérica y bueno, en el mundo en general, es una cultura muy marcada. La persona pobre, la persona de bajos recursos, de clase media, aspira muchísimo a encontrarse en medio de su vida con una persona millonaria que la mantenga. Si tienes que darle sexo, bueno, y estamos en la época de las redes sociales. Basta con navegar un poquito por las redes sociales para leerlo de la propia gente, pero vamos a estar claros, eso crecimos oyendo y seguimos creciendo toda la vida oyendo eso. Y a muchas de las víctimas de este caso es lo que les pasaba. Tenían que hacer estas cochinadas que no les gustaban a cambio de dinero y lo seguían haciendo. Como les digo, realmente no es defenderlo, pero realmente es algo muy complejo. Y por supuesto la doble moral de la edad, porque se molestan porque una niña de 15, 16, 17 años que recurrió en esto se acueste con un hombre mayor, pero no se molestan y no se habla, y que todos somos conscientes de esto, de cómo personas de 13, 14, 15 años empiezan su vida sexual a esa edad, que claramente no es la edad para empezar con relaciones sexuales, pero muchos padres se hacen la vista gorda, o muchos padres realmente les da igual porque empezaron su vida sexual a esa edad y no les parece una aberración. No les parece una aberración que niños de 13, 14 años tengan relaciones entre ellos y empiecen su vida sexual, pero sí les parece una aberración que una persona mayor de 30, 40, 50 años tenga una relación con un menor de edad solamente porque es considerado menor de edad y que no debería estar con alguien mayor bajo no sé qué premisas. Eso está mal. Pero que sí tenga relaciones entre su grupo de amigos de 13, 14, 15, 16, 17 años, eso sí está bien. Eso, lo que les decía de la víctima y el victimario, eso sí está en discusión, pero la doble moral entre esa línea de que no, porque si eres mayor y este es menor, eso es pedofilia, eso está mal. Pero si es entre puros niños jovencitos, pequeñitos, que no deberían estar haciendo eso, que deberían estar estudiando matemáticas o viendo Discovery Kids, ahí sí está bien. No me digas, o sea, ¿cuál es la diferencia? Por la cantidad de años, por la diferencia de experiencia. Ojo, no es avalar que una persona mayor obligue a una persona menor, pero si esa persona mayor quiere hacerlo con esa persona mayor, y que vamos a estar claros, muchas personas empiezan con menores de edad, muchas empiezan su vida sexual con personas mayores, aunque no se diga, aunque la gente se haga la vista gorda, muchas personas empiezan su vida sexual con mayores porque así lo desean. Y si esa persona menor de edad está consintiendo que quiere tener esa relación sexual con una persona mayor de edad, ¿por qué tiene que venir otra persona mayor de edad
bajo otro adulto, bajo qué premisa, a decirme que está mal? Si el menor de edad es el que me está diciendo que está bien. Por supuesto que es un tema súper delicado, por supuesto que no es para nada respaldar a los pedófilos que obligan a menores a tener relaciones, pero si el menor es el que está consintiendo, ¿qué me dice que está mal? ¿Sabes? Es donde entra esa polémica. Si el de este lado lo está aceptando y es consciente de lo que está haciendo, ¿por qué me vas a venir a atacar a esta persona? Y lo que les decía hace rato, en especial en países del tercer mundo, no importa qué edad tengas, si eres 15, 16, 17 años, cuando se te ofrece cuando te llega la oportunidad de casarte, de irte a vivir o algo por el estilo, con una persona mayor, de riqueza mayor, que te va a ayudar a salir de esa pobreza, de ese estrato social, que te va a ayudar a conseguir mejores oportunidades, lo aceptan sin ningún problema. Y salen de ese tabú de que no, si es menor de edad y es mayor de edad, no se puede. Pero si el que es mayor de edad tiene plata, tiene contactos, tiene acceso a darte mejor vida, ahí sí está bien permitido. Y a muchas niñas las crían para eso, para que consigan a ese príncipe azul, o para que sean misses, por ejemplo, para que entren en concursos de belleza, y que al final la meta realmente no sea simplemente ganar, sino que realmente la meta es conseguirte un viejo con plata. No importa que tengas 17, 18, 19 años, la meta va a ser conseguirte un viejo de 50, 60, 70 años que tenga plata, que te pueda dar acceso a una mejor vida. Entonces, ¿por qué me dices que eso está bien y lo otro no? Esto claramente sale un poco de lo del tópico de que Epstein era... de que este Jeffrey Epstein y toda esa red de pedófilos y de enfermos que obligan a los niños menores a acostarse con ellos a cambio de sus mentalidades y sus ritos raros, que eso por supuesto sí está mal, pero es esto que les digo, esta doble moral de por qué bajo ciertas condiciones está bien y por qué bajo ciertas condiciones está mal. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video de hoy, bastante polémico, un tema polémico, un tema bastante complicado, un tema donde las líneas entre cada tópico, de donde sí se puede y donde no se puede, realmente es muy complicado, pero bueno, por supuesto quiero leer sus comentarios, si son dentro de los 15 o 20 personas que llegaron hasta este punto del video. Por supuesto, gracias por haberlo visto y por supuesto leer cuál es su punto de vista con respecto al caso de Epstein, si tengo la oportunidad de ver el documental, y también respecto al tema este tema de la pedofilia y, saben, todo este asunto raro de lo que ustedes quieran comentar. Realmente quiero leer el punto de vista de otras personas con respecto a la información que logré organizar para este video. Espero que se suscriban, que compartan, que comenten, que le den me gusta, que tomen agua, que estén comiendo sano, que ya dentro de poco la mayoría de los países están empezando a dar más libertades con respecto a la cuarentena, así que quizás nos estamos empezando a sentir un poco menos encerrados, pero bueno, hay que seguirse cuidando y nos vemos en el próximo video.